7 de la noche en territorio ecuatoriano. Yo tenía la duda de lanzar el en vivo o no el día de hoy. El día de hoy que ya están a vísperas ya de estas elecciones del día de mañana, ¿ya? También es primera vuelta en el Perú. En el Perú también se disputa el tema de la presidencia, es la primera vuelta. Perú también tendrá que pasar por este tema de segunda vuelta de aquí en 3 meses. Está claro que ahí hay unos par de claros candidatos que pelearán ese primero y segundo lugar. Uno de ellos es arquero, o fue arquero de la selección peruana. Entonces, con mucha popularidad, el hombre, medio centro, centro democrático, medio centro derecha. Interesante lo que podrá hacer George Forsyth. Hay un oficialista también, entonces veremos también atento a lo que pase allá. Pero ahora sí, lo de rigor es lo que pase mañana en el Ecuador. Hoy día, por mis redes sociales, WhatsApp básicamente, lancé o empecé a difundir unas proyecciones hechas a conciencia y en base a otras encuestadoras que ya han venido haciendo números, ¿no? En el Ecuador y en el mundo, muy reconocidas. Ahora, lo que yo empecé a difundir esta tarde es lo que ustedes tienen en pantalla. Dice elecciones presidenciales 2021 y proyecciones por apuntazo de vista. El día de hoy estoy debutando con una producción, a propósito que me olvidé de comenzar el programa, sí, estoy con una producción en vivo, desde aquí mismo, desde Miami. Entonces el presupuesto está un poco elevado, está elevándose también un poco, para que los días sábados también esto salga en vivo. Entonces tengo los teleprompters también que me salen aquí, tengo el WhatsApp en grande para que me vayan diciendo, me van corrigiendo. Creo que empecé diciendo que era 10 de marzo. ¿Y saben qué es el problema? Que acá en Estados Unidos cómo se escribe, las fechas son primero el mes, luego el día, luego el año. Pero normalmente nosotros estuvimos acostumbrados a leer el día, el mes y luego el año. Entonces, corrigiendo eso así es, 10 de abril, 11 de abril, mañana, para estas elecciones. Entonces, lo que ustedes ven en pantalla es a la izquierda de ustedes, a la izquierda mía también, porque es como yo estoy viendo realmente la imagen, es básicamente los números que se dieron en la primera vuelta, ¿no? Y esto es lo que después de haberse dado ese reconteo que pidió Yacu, ese reconteo que también había pedido Guillermo Lasso, que lo hizo muy democráticamente. Guillermo lo aceptó ya cuando había sido ya proyectado como ganador, o como ya oficialmente dueño de ese segundo lugar, él aceptó. Obviamente ya sabemos lo que pasó, ¿no? Yaku después se desesperó, se puso mal porque obviamente vio que eso no iba a ningún lado. Bueno, después de ese tema de reconteos que tomó casi un mes, y después dio paso a segunda vuelta, esos números son los que se dieron. Al final 9 millones, 9.2 ecuatorianos, 9.2 millones de ecuatorianos votaron. Y de ahí, de esos 9 millones de votos, pues 3 fueron para Andrés Arauz, 1.8 para Guillermo Lasso. Y solo nos vamos a enfocar en los dos primeros, ¿no? Porque es lo que nos importa mañana. 3 millones versus 1.8. Ahora uno dice, claro, Andrés Arauz 3 millones, cerca, ¿no? Cerca de conseguir los 4, porque a ciencia cierta para ganar esta segunda vuelta se necesitan 4 para ser el ganador. Y después van a entender por qué son 4 millones que se necesita para ganar esta segunda vuelta. Guillermo Lasso con 1.8, obviamente regado entre otros 14 candidatos, ¿no? Que ahora sí, la única opción que tienen esta gente que no votó por Lasso, que oficialmente es opositor al correísmo, pero le tocó votar por temas personales, familiares, tal vez también por convicción política, pero ahora sí tienen que irse con Lasso.
y es evidente, ¿no? Es evidente la gente que va a votar por Lazo, la gente que siguió a Gustavo Larrea, la gente que estuvo con Lucio Gutiérrez, la gran mayoría de esos candidatos que entraron ahí por abajo, pues van a estar con Lazo, eso es obvio. Andrés Arauz también tuvo un poco de candidatos que también oficializaron su soporte para esta segunda vuelta, pero ahora sí a lo que importa, ¿no? A la masa, a lo que realmente va a importar mañana y es cómo Andrés Arauz decayó en sus números, en sus números de aceptación, de convicción. Yo en lo personal conozco mucha gente que se volteó en estos últimos días, ¿no? 5 días, 5 o 4 días se han volteado por temas que estado saliendo en las noticias. Me parece que ya se les desbarató esa arma entre comillas que ellos tenían de llamarle a Guillermo Lazo o calificarle como un mal banquero, cuando el señor Arauz ha estado más de 10 años trabajando para la banca del Estado. Entonces, si hablamos de banqueros, pues él también es un banquero. Pero el tema es que él siguió un modelo de su padre político y quiso satanizar el tema de banquero hacia Guillermo Lazo y le salió el tiro por la culata, como quien dice. Ahora, en ese aspecto es donde ha perdido la mayoría de estos votos que han empezado a irse a Lazo o se terminarán yendo a un voto nulo. Pero lo bueno es que Lazo ha ganado mucho de eso y Lazo también recuperó ya votos y va a recuperar, mañana se van a ver plasmados en las papeletas votos blancos y nulos. Ahora, las proyecciones que tienen a la derecha son 5 diferentes proyecciones, con 5 diferentes métodos o diferentes alimentadores de información. En eso está redes sociales, está teléfonos, está llamadas, está amigos, familiares, conocidos, y está también números de las encuestadoras públicas, ¿no? Encuestadoras públicas que ustedes ven en internet, ahí van a ver un poco de encuestadoras privadas, encuestadoras públicas, de lado y lado, ¿no? Entonces, ahí a la derecha tienen en la primera línea, digamos, y estas son pronósticos que a puntazo de vista los estudió antes de informarlos, ¿no? En esa primera línea tenemos redes sociales y básicamente cuando hablamos de redes sociales hablamos de Instagram. ¿Por qué Instagram? Porque Instagram ha sido nuestro medio de comunicarnos y así empezamos, ¿no? Y es donde la gente hoy por hoy se comunica más. Eh, es más, es ya sobre Facebook. Sabe que Facebook muchos de nosotros lo usamos, pero Instagram se vuelve es muy fuerte en el tema a nivel de redes sociales. Entonces, Instagram es nuestra base de datos para esa primera alimentador de proyecciones. Entonces ahí más o menos lo que nosotros hicimos fue un estudio de mercado realizando varias encuestas entre semanas, haciendo cuando hacíamos el tema de los en vivos, recopilando todos los comentarios que se hacían, no solo en nuestras páginas, sino en otras páginas de política y en otras páginas de gente que comentaba sobre Lazo Arauz. Y ahí básicamente hay una ventaja abrumadora porque 9 puntos son fuertes, ¿no? Es bastante, es bastante, es bastante. Y ahí es donde en la primera línea encontramos que hay una victoria, o es lo que se proyecta una victoria de Lazo con 51%, dejando a Arauz en el segundo puesto con 42%. Ahí también se incluyen nulos y blancos. Bueno, más nulos, ¿no? Porque nadie te dice voy a votar blanco, sino básicamente te dice voy a votar nulo. Pero tenemos que diferenciar qué es nulo y qué es blanco. Entonces,
en ese primer sentido de redes sociales de Instagram, obviamente como no se usa el término blanco, pues se lo generaliza con el nulo y básicamente de ahí sale un 7% restante de lo que no va para Lazo y Arauz. Entonces, en esa primera instancia es donde nosotros, y a mi entender, Lazo es el ganador. Eh, Ahora, esta gente que escoge redes sociales para decir yo voy a votar por Lazo, es evidente que va a ir a la urna y va a votar por Lazo, o sea, lo está haciendo público, entonces el margen de error aquí, y yo aún lo pongo alto porque tal vez hay gente que dice, ok, yo voy a votar por Lazo, y tal vez después no lo haga, ¿no? Entonces el margen de error en este sentido será el 2.5%, eh, que es medio en tema estadístico, no es bajo y no es alto. Em, pero la victoria contundente de Lazo, por 8 puntos, ya les dije, 9 puntos son muy contundentes en ese sentido. En la segunda línea es YouTube, ¿no? En tema de redes sociales es YouTube, y YouTube encierra todo lo que son programas de televisión digital, que ahora está muy de moda, ¿no? Ahora hay muchos canales que están saliendo en vivo en YouTube, y ahí están de parte y parte, ¿no? Hay bastante gente de izquierda que históricamente siempre ha apoyado a Correa, que también se ha volcado al tema de redes sociales porque dejaron de tener cabida en televisión nacional, en televisión en vivo. Entonces, mucha gente ha optado por YouTube. En YouTube tenemos cómo, cómo pasa el tema de YouTube, ¿no? Porque en YouTube sí ha habido un tema de un ataque fuerte sobre Lazo también, con que lo que ha escogido Arauz es darle violentamente una réplica violenta cuando empezaron a salir las cosas que le empezaron a pegar a Arauz, como eso del Banco del Sur, la compra de renuncia, las fotos que se veían a él en México, y en sí muchas cosas que le han afectado en esta última recta final, ¿no? Que mañana finaliza. Ahora, en ese sentido, y ahí es donde voy a ser enfático en que a mí en ese tema, este es el segundo pronóstico donde yo digo que puede haber un empate técnico. Un empate técnico que queda abierto, ¿no? Queda abierto. Y aquí se tomó en cuenta comentarios en páginas de YouTube, se tomó en cuenta mucho seguidores de páginas y páginas, comentarios en vivo, comentarios post producción. Entonces, todo eso se tomó en cuenta para hacer este, esta proyección final, ¿no? Que da un empate técnico. Entonces, el empate técnico da cara a que después haya otro tema que vamos a conversar más adelante. La tercera proyección habla de estas encuestadoras que hablábamos al inicio del programa, ¿no? Hay encuestadoras que ya habían hecho sus pronósticos meses atrás, comenzando este mes igual. Es más, un montón de encuestadores dieron su número el 29 de marzo. El 29 de marzo, para darles el nombre de unas pocas encuestadoras que dieron sus datos, había datos, impacto social y entre otras. Eureka esta es una encuestadora de europea, pero está ligada al correísmo, ¿no? Y esta Eureka había dado hace unos 15 o 20 días, había dado una victoria de Arauz sobre Lazo de más de 10 puntos. La misma Eureka hace una semana dio una ventaja más ajustada a Arauz de 3 puntos. Entonces,
Todos esos números también se consolidaron para hacer esta tercera proyección en donde, tomando muestras de las encuestadoras que son ligadas al correísmo, privadas, y otras que le daban victoria a Lazo, en base a cómo variaron sus números, sus datos, las encuestadoras que están ligadas al correísmo, en este caso históricamente al correísmo, que comenzaban dándole 15, 12, 14 puntos encima, se bajaron más, ¿no? La más extravagante, una locura que todavía veo por ahí, creo que vi recién anteayer o hace unos 2 días de 7 puntos, pero no más de eso. Pero hasta esas mismas encuestadoras han ido bajando los números, ¿no? Entonces, ese medio o ese promedio de ida y vuelta entre encuestadoras de un lado o del otro, después de ese cálculo, gana Lazo, ¿no? 42% para Lazo sobre 38% de Arauz. El muestreo de 2000, y 2000 quiere decir que entre el promedio de encuestadoras que hicieron encuestas a 100, a 300 personas, a 1000, a 5000, a 6000, a 200 personas, el promedio del muestreo de 2000 personas da de ganador a Lazo con 42% sobre el 38% de Arauz. Son 4 puntos. Esta misma proyección da el 15% de nulos, que es alto. Es alto porque se sumaría al 5% de blancos, es decir, que 20% pues realmente no va ni con el uno ni con el otro, que es altísimo, ¿no? Es altísimo. Entonces, por ese lado, este no está con margen de error, porque el margen de error no es calculado, este más fue tomado ya de encuestadoras que hicieron sus investigaciones. Entonces, yo no puedo meterme en el margen de error de esas encuestadoras, por eso no aplica en este caso. Y de ahí tenemos lo que es sondeos de portales webs y blogs. Esto es en portales de una televisión como Teleamazonas o Un Oficialista o diarios digitales, blogs donde se mete a comentar gente de un lado o del otro, links para hablar de política, etcétera, etcétera. Ahí, de nuevo, Lazo. Y esto ya es más a nivel internacional, por ejemplo, blogs que se manejan aquí en Miami, donde hay mucha gente, ustedes saben, venezolanos, ecuatorianos mismos que viven acá. Y ahí otra vez la victoria también, o lo que da a entender que Lazo tiene superioridad sobre Arauz, con 5 puntos de ventaja, lo cual en papel o en papeles le daría una presidencia, ¿no? La última es una encuestadora independiente que recién yo estaba analizando, que un poco compila todas las otras, y hace un muestreo, o hizo un muestreo de 200.000 personas, en donde le da una ligera ventaja a Arauz, que a la final, por tendencias, eso terminaría en otro empate técnico, no en una victoria clara de Arauz, pero en sí hay que tener en cuenta que son 200.000 personas, ¿no? 200.000 personas que se hacen este muestreo, y ahí hay una victoria de 2 puntos de Arauz. Pero el margen de error es altísimo, ¿no? Entre más gente tú preguntas, entre más gente tú manejas, tienes más probabilidad de o equivocarte tú como encuestadora o recopiladora de información, o que la gente simplemente te haya dicho un dato por responder. Entonces, de nuevo, al final de leer todas estas proyecciones, hoy día les digo que el ganador del día de mañana, sondeando todo esto, tiene que ser Guillermo Lasso. Hay que tener mucho ojo en ciertas provincias, o hay que asegurar provincias como Pichincha, Manabí, Guayas. Guayas, está difícil lo de Guayas, pero está dentro del pronóstico perder Guayas. Está dentro del pronóstico perder Guayas siempre y cuando Lasso gane en Azuay, Chimborazo, Tungurahua, que en la sierra se siente bien
el voto hacia Lazo, que parece que va en buen camino, ¿no? Parece que va en buen camino porque esa parte indígena que no es de la CONAIE, volviendo al tema de Jaime Vargas tomándose el nombre de otros pueblos indígenas fue a querer demostrar un apoyo inexistente, ¿no? Ya eso quedó muy aclarado. Lourdes Tibán, un brazo fuerte de Pachacutic, un brazo fuerte inclusive de la CONAIE y de la Ecuarunari, ella misma lo ha aceptado y ha dicho que en un principio dijo va a votar nulo y se rectificó en eso, pero ya en la última recta, en los últimos 5 días, pues sí dio su apoyo públicamente a Guillermo Lazo. El bloque, digamos, el bloque fuerte ahorita que se hizo en la asamblea de Pachacutic también tiene clarísimo, conjuntamente con la izquierda democrática, en apoyar a Guillermo Lazo. Entonces ellos mismos han hecho sus campañas, a pesar de que los votos no son endosables, pero hicieron sus campañas, sus reuniones, dándole a entender al elector de que la mejor opción sobre el correísmo es Guillermo Lazo. Entonces, en el sector indígena, y ni hablando de Javier Herbas, porque Javier Herbas, el 90% de sus votos van a ir para Guillermo Lazo, eso lo digo con convicción. Y el voto indígena pues se dividirá, eso está clarísimo. A una parte irá a Arauz, porque hay indígenas, hay pueblos indígenas que son de izquierda, pero también hay pueblos indígenas que son de derecha. Y hay pueblos indígenas que fueron maltratados por el correísmo. Entonces, esos pueblos indígenas que fueron maltratados por el correísmo y a pesar de ser de izquierda, van a volcarse por resentimiento y eso es cultural. Porque una persona resentida, no hay poder político que le haga, que le convenzca de otra manera. Se va a volcar con Guillermo Lazo. Entonces, a la final, tenemos, en mi entender, que el pueblo indígena sí va a apoyar en su mayoría a Guillermo Lazo el día de mañana, en esta recta final, sino que a mucha gente, a mucho pueblo indígena le tiene que realmente darse, el día de mañana lo que va a pasar es que a pesar de que dijeron algún rato que iba a votar nulo, mañana terminarán por decidirse y esa decisión será Guillermo Lazo. 82% de sufragantes, va a haber si algo cerca del 18% de ausentismo, muy parecido a lo que pasó en la primera vuelta por el tema de COVID eh, y estas aglomeraciones. Asimismo, blancos se va a mantener en el mismo promedio, 4%, y nulos va a subir, sí, nulos va a subir bastante. En la primera vuelta tuvimos 9%, ahora sí, yo creo que eso va a subir bastante. En la primera vuelta tuvimos 1 millón de votos nulos y en esta segunda vuelta yo estoy calculando que va a haber 1.500.000 o 1.400.000 votos nulos. En total, al final, lo que se va a contabilizar, lo que se va a cuantificar, perdón, es 65% de votos válidos según estas encuestas, estas proyecciones. Y ahí es donde se va a definir el futuro del Ecuador, en donde de nuevo les repito, la cosa se empieza a tornar azul, la cosa se empieza a tornar esperanzadora. Así que mañana salgan con convicción. La gente que habíamos hablado en programas anteriores, que daban su respaldo fuerte a Guillermo Lazo, pues sí, salgan mañana, dense en cuenta que mañana es un día donde todo se puede tornar, no voy a decir verde de esperanza, porque el verde de esperanza se han secuestrado ese color. eh, entonces lo voy a decir un tono esperanzador, un tono azul de frescura, que el día de mañana se puede dar a raíz de que Guillermo Lazo pues gane. Ahora tiene que ganar bien, porque por primera vez de estos 15 años de elecciones, incluido cuando Moreno fue elegido,
Ellos hablan de 10 y quieren excluir a Moreno. Otro de sus grandes errores de votar al tacho a Moreno. Eh, entonces ahí es el tema donde ellos se han equivocado y donde les va a pesar el día de mañana. El día de mañana les va a pesar. En ese sentido, el CNE mañana no está ni muy a favor del uno ni muy a favor del otro, lo cual es bueno, lo cual es sano, da un tono de sanidad. Básicamente eso, mañana vamos a volver a conectarnos una hora antes de que de que se cierren las urnas. Las urnas se van a cerrar a las 5:30 de la tarde. Creo que 4:30 volveremos a conectarnos para empezar a hablar de lo que empieza a pasar. Va a haber un tema de boca el voto, conteo rápido a base de boca de urna, que no va a ser por CNE, porque CNE lo tiene prohibido, pero va a haber muchas encuestadoras que van a empezar a lanzar números. Entonces, vamos a esperar eso. Mañana les digo, se ve un día bueno, se ve un día esperanzador y mañana volvemos con más. Mañana volvemos con más. Y acuérdense, hoy día acabamos de dar unas proyecciones que mañana estoy seguro que las de azul son las que se van a dar. Una de las de azul son las que se van a concretar y estaremos más felices mañana a esta hora. Eh, y ahí estamos, ¿no? Así que buenas noches de Ecuador. Este fue un live simplemente para dar un poco de números. Voy a desconectar en un segundo, pero de nuevo, salgan a votar. La gente que ya está cansada de este modelo de más de 15 años, porque yo le digo 15 años, no me vengan con 10 años, son 15 años. Vamos a acabar con eso. Mañana es el día. Acuérdense, hay mucha posibilidad, una gran posibilidad de finalmente derrocar a este modelo obsoleto. Y Andrés Arauz, que es realmente pobre de él, ¿no? Pobre de él que se sentó a ser títere o tonto útil de alguien que nunca quiso dejar su banquillo. Y cuando se lo dejó a alguien más, se le escapó el ratón. Entonces, ahora vamos a ver qué es lo que pasa, cómo reaccionará. O queremos un gobierno que sea autónomo, que dirija solo, o queremos a un Andrés Arauz que va a tener que ir a preguntar al loco del ático si puede ir hasta el baño. Entonces, vamos a diferenciar qué es lo que va a pasar, ¿no? Entonces, lo que el pueblo tiene que ya ser inteligente, ya, tiene que ser inteligente. Y yo sé que mañana es el día, mañana finalmente es el día. Así que esto por hoy, mañana con más. Buenas noches de Ecuador, y ahí están los números, las proyecciones, grábensela, repítanse en el programa, va a quedar grabado. Mañana una de estas se da y se va a dar una de las de azul. Eso es todo.